cuando me hacen amablemente la invitación de venir a compartir un poquito algunas reflexiones personales sobre el modelo educativo a directivos. De entrada dije no, directivos. Y hace un momento que estaba aquí afuera yo me pregunté, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me metí en esto? Sin embargo, creo que es una gran oportunidad, y no solo para mí. Es una gran oportunidad venir a hablarles como docente del modelo educativo lasallista además. Y desde ahí les solicito, escuchen mi intervención. Es una reflexión sobre la instrumentación del modelo educativo. ¿De qué otra puedo hablarles? Sino de la forma como ponemos en práctica los que estamos todos los días frente a grupo, esto que en el documento, en el papel, está escrito. Y quiero empezar precisamente desde ahí. Con la intervención de Jürgen, pues podemos fácilmente acabar alarmados, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿De veras esto es un crimen? ¡Wow! ¿Qué hacemos aquí, no? Ahora que escucho la intervención anterior, me doy cuenta que efectivamente es necesario reflexionar sobre algunos haceres docentes. Pero saben, no es lo único. Solo encuentro, ¿cómo es esto? Aquí está. Y precisamente lo que propongo parte de una premisa que es muy congruente con lo que les han venido platicando. ¿Cuál es la premisa? Bueno, el modelo educativo lasallista sienta sus bases en dos grandes paradigmas. La propuesta sociocognitiva como modelo de intervención educativa y pedagógica, pero también una parte fuerte e importante sobre valores y sobre capacidades, ¿no? Sobre competencias. Bueno, a ver, ¿cuál es mi premisa? Pues que este modelo, este paradigma cognitivo está rebasado. Y lo vivimos todos los días en el aula, quienes estamos frente a grupo. ¿A qué me refiero con esto? El paradigma cognitivo que plantea que enseñar y aprender implica tres cosas. Primero, conocer la materia, sí, efectivamente, ser experto en lo que enseñamos. Es decir, responder al qué. Quien está frente al grupo debe saber de lo que está hablando, pero no es lo único. Debe saber cómo enseñarlo. Tiene que ver con esta parte procedimental. Tenemos que, como docentes, saber de didáctica, pero además una didáctica especializada, específica de mi materia. No puedo enseñar con la misma estrategia docente las matemáticas que la lectura en educación básica, por ejemplo, o la psicología que alguna ingeniería, ni mucho menos. Como docentes debemos especializarnos en la didáctica contextual, en la didáctica específica. Debemos ser especialistas no solo en nuestro campo de conocimiento, sino también saber enseñar nuestra materia, nuestro conocimiento científico especializado. Y finalmente tener la actitud, es decir, tener la motivación de enseñar y no ver a la docencia, y sobre esto se ha escrito muchísimo, no ver a la docencia como una actividad complementaria. Sobre la profesionalización de la enseñanza podemos encontrar bastante literatura. Bien, ¿por qué digo que este paradigma está rebasado? Acá nos falta un elemento que además, y con mucho gusto debo reconocer, que en el documento lasallista, en el modelo educativo, está señalado. ¿Cuál es este elemento? Pues el ser humano, ¿no? ¿Dónde queda esto que señalaban los que me anteceden? La experiencia del docente. Y no hablo de la motivación, no hablo de esta parte actitudinal, no. Hablo del contexto que enmarca pues la formación, la vida cotidiana del que enseña, pero también del que aprende. La importancia entonces de comenzar a ver a quien enseña y a quien aprende como una persona, no solo con un conocimiento especializado, ni con una didáctica específica, o con un propósito para enseñar, sino con una persona que interactúa con otra persona en un contexto específico, el contexto áulico. El paradigma cognitivo, entonces, está rebasado por esta circunstancia. Bien, ahora no. Ahí está. Puedo reconocer
en mi hacer docente, insisto, enmarcado bajo estas premisas del modelo educativo, algunos elementos hacia donde nos señalan que debemos ir. Ahí está en el modelo educativo. Habla de educación integral, efectivamente. Habla de considerar aquellos elementos más humanos en el alumno, de preocuparnos y de ocuparnos de la persona que está aprendiendo, y no solo de si posee el conocimiento previo fundamental para que aprenda este nuevo material, o si posee las estrategias de aprendizaje también importantes para que pueda accesar al conocimiento. No, la educación integral habla del ser humano, y ahí está planteado en el modelo. Es necesario, sin embargo, replantear los marcos pedagógicos y psicopedagógicos. Y esto sí lo planteo solo como una tendencia. Necesario replantear estos marcos. ¿Qué significa esto? A ver, en nuestro actuar docente cotidiano, nosotros no solo nos movemos a partir de lo que sabemos, lo declarativo, y cómo sabemos enseñar lo procedimental, sino también, y es un poco lo que les vengo comentando, nos movemos a partir de nuestras experiencias. En psicología educativa solemos afirmar que muchas veces cuando enseñamos, lo que hacemos es reproducir los modelos a partir de los cuales fuimos enseñados. ¿Cómo hacer entonces para detener de repente esta cascada y reflexionar y mejorar nuestra práctica educativa? Bueno, hay que reflexionar precisamente sobre lo que estamos haciendo. Y lo marco como una tendencia planteada en el modelo educativo, un maestro reflexivo en el hacer. Y quiero decirles que solo se marca como una línea. En la praxis esto es complicado. En la praxis, como docente que vive, que instrumenta el modelo educativo, esto es complicado. ¿Cómo hacer para instrumentar o para operar mi reflexión en la acción? ¿Cómo hacer para detener mi intervención educativa y entonces preguntarme qué estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo es adecuado? ¿Lo que estoy haciendo está generando efectivamente aprendizajes significativos en los alumnos? Modificar o replantear entonces el marco pedagógico me obliga, necesariamente me obliga a pensar en un docente reflexivo. Y quiero decirles, y aprovecho que estoy frente a los directivos, que los cursos de, y con mayor razón lo digo en este momento, los cursos de formación docente hermosamente nos muestran al modelo educativo, nos explican el paradigma sociocognitivo, reflexionamos sobre los valores que guían y que fundamentan la vida lasallista, y lo planteo como hermoso porque esto nos permite construir pues el marco de referencia, pero ¿saben? Solo es el marco de referencia. Creo que necesitamos dar un paso más. ¿Cuál? Comenzar a pensar en el docente reflexivo, comenzar a mirar a la formación del docente como un profesional que tiene las habilidades, las actitudes y no solo el conocimiento para instrumentar un modelo de esta naturaleza. Nos falta apuntar hacia allá, nos falta caminar hacia allá. ¿Qué voy a hacer con el docente que está toda la mañana frente a grupo, que tiene que cubrir cierto programa académico, que tiene 25 o 30 alumnos y además tiene que ocuparse por el ser humano que está ahí enfrente? Esto se puede hacer. Sin embargo, necesitamos generar instrumentos y espacios que nos permitan a nosotros como maestros generar las habilidades y las actitudes, el perfil que nos permita pararnos como un ser humano frente a otro ser humano. Redirigir la mirada al ser, no solo al hacer, al ser. Entonces replantearnos qué vamos a entender por el docente lasallista. Creo que un perfil en ese sentido congruente entre el modelo educativo, entre las prácticas educativas cotidianas, debe determinar el ser del docente lasallista.
Les comentaba de estas dos grandes líneas del modelo educativo. Bueno, continúo. Ok. Bien, ahí. Ok, esto me está jugando una... Ups. Muchas gracias. Y ahí está bien ahí. Bien, a ver, en el modelo educativo se habla de construcción de la persona. Fíjense ustedes, qué interesante. Construcción de la persona. Contribuir, pues, en la construcción de sus capacidades y de sus valores. Contribuir en la construcción. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos partir del hecho de que el alumno lasallista trae ya toda una historia. No viene en blanco, no es una pizarra en blanca, este paradigma conductista de los 50 del siglo pasado, no. El modelo lasallista es muy claro en ese sentido. Como docentes debemos partir del hecho de que, número uno, vamos a trabajar con un ser humano, y número dos, que es un ser humano que trae una historia. Y cómo interactuar con esta historia y los contenidos científicos que también tiene que construir. Trascender, dice el modelo lasallista, debemos generar la trascendencia en la vida y transformar entonces su relación con el entorno. ¡Wow! ¡Qué comprometedor es esto! El docente lasallista entonces no solo se debe ocupar en abordar los contenidos del programa educativo, no. Debemos aprender, y lo digo bien, debemos aprender a mirar a la persona que está enfrente. Sin ganas de ser absolutista ni concluyente, les planteo una pregunta. ¿Y cómo puedo hacerle para ver a la persona que tengo enfrente? ¿Cómo? Hace muchos años el doctor Rogers lo dijo. La única forma de generar desde ahí un vínculo de persona a persona es parándome como una persona también. A eso me refería con modificar el marco de referencia pedagógico, con mirar al ser del docente. Hay que aprender a verlo como persona, porque solo en ese sentido podremos construir vínculos de persona a persona, en el marco, por supuesto, educativo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué se requiere para hacerlo? ¿Quiénes participan en esto? Ya lo comentaban hace un momento, el proceso educativo es complejo y multifactorial y multidimensional. Entonces, directivos, docentes, auxiliares, administrativos, todos de alguna manera participamos en eso, sí, efectivamente. Pero aquí vale la pena otra pregunta, ¿qué se requiere de quienes participan en ello? Sí, efectivamente, el administrativo sabe que de alguna manera contribuye al proceso educativo, pero ¿cómo? ¿Qué se necesita de ese administrativo? Estas son preguntas que yo no me he resuelto y que se las dejo a ustedes. Porque creo que desde la gestión educativa se deben plantear líneas de acción. Líneas que nos orienten a instrumentar un modelo humano. Siguiente, por favor. Instrumentación del paradigma sociocognitivo. Bueno, hace un momento decía, el paradigma cognitivo está rebasado, pero a ver, el modelo educativo habla de paradigma sociocognitivo. ¿Cuál es el matiz? ¿Cómo se puede instrumentar eso? A ver, dice, el programa educativo así lo dice, el modelo educativo, perdón, la relación entre el paradigma académico y la cultura, así lo plantea. Se debe generar una relación entre los programas educativos o la currícula y la cultura. Muy bien, bien. ¿Esto qué implica? Como docente eso me obliga a preguntarme lo siguiente. Número uno, debo ser consciente entonces, pero sobre todo sensible, que son cosas diferentes, ¿saben? Consciente y sensible, gracias, al contexto cultural de mi práctica educativa. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo hacemos? ¿Cuántos de mis colegas no están ahora aquí? Y por ello me atrevo a preguntar, ¿cuántos de mis colegas estamos al pendiente de las noticias? De aquellas cosas cotidianas que no necesariamente tienen que ver con mi campo científico, pero sobre todo, ¿cómo llevo este conocimiento y esta sensibilidad cultural cotidiana al aula? ¿La matizo? ¿De qué manera? ¿Cómo convierto esta sensibilidad y conciencia de lo cultural? ¿Cómo lo convierto en un hecho educativo?
que debo cuidar para que ello tampoco distraiga la atención y el objetivo principal, que es la formación del ser humano, por supuesto. Esta premisa, si se dan cuenta entonces, prioriza el saber docente, pero no solo el saber científico, sino el saber sensible del contexto donde se lleva a cabo su práctica educativa. Siguiente. El docente como un mediador, esto también está planteado en el modelo. El docente como mediador de los aprendizajes de los alumnos, wow. Hace un momento hablaba de la necesidad de replantear el ser, el marco pedagógico del ser docente. ¿Hacia dónde? Hacia replantear o reconstruir la figura del docente. Y el modelo educativo dice, ¿qué debemos plantear? El docente como mediador. Bueno, ¿esto qué implica? Porque también implica responsabilidades, también implica ciertas decisiones. Primero, la representación, el cambio en la representación del ser docente. Hace un momento les comentaba, esta premisa que en psicología educativa tenemos. Muchas veces nuestra práctica docente, nuestro hacer docente, reproduce, a menos de que se hable de un docente reflexivo, reproduce las prácticas a partir de las cuales fuimos educados. Entonces el docente mediador, implica un docente reflexivo en la praxis, pero además que tenga la capacidad de tomar decisiones para mejorar precisamente este proceso educativo. Siguiente. Aprender a aprender, otra de las premisas del modelo lasallista. ¿Esto qué implica? Bueno, deja de ver al alumno, al docente y dirige la mirada al alumno. Aunque también el docente, cuando se involucra en el hecho educativo, se encuentra en una relación recíproca de enseñanza y aprendizaje. Habla de aprendizajes situados, habla de metodologías muy, muy particulares y comunidades de aprendizaje. Bueno, ¿esto qué implica? Decirles, directores, comenzar a mirar la formación y actualización docente hacia allá, sobre la didáctica, pero una didáctica constructivista, una didáctica que le permita al docente bajar esta sensibilidad, esta conciencia cultural, una didáctica o una formación docente específica sobre su área de conocimiento, sobre su campo científico de acción. Es importante la filosofía institucional, por supuesto, porque esto enmarca mi práctica educativa, pero no es lo único ni lo último. Y bueno, habla también el modelo sobre evaluación y acompañamiento y tutorías. Ya hablaron sobre tutorías. Esto nos implica necesariamente una figura muy específica. Sobre tutorías no hablaré mucho, solo decirles lo siguiente. Es el mismo docente de aula quien debe ser esta figura de tutor, ¿no? Una persona ajena al proceso cotidiano, al proceso educativo cotidiano. Siguiente. Ahí está, para ir cerrando. El otro pilar, les hablaba de dos pilares, el paradigma sociocognitivo y este tema de capacidades. El otro pilar tiene que ver con esto, el otro pilar del modelo. Me permití subrayar algunas ideas importantes sobre cómo se definen a las capacidades desde el modelo educativo. Siguiente, por favor, y voy a retomar estas ideas. Habla de que el alumno debe aprender a escoger y entonces el docente mediador debe enseñarle al alumno los procesos de selección. Debemos generar alumnos con esta capacidad electiva. ¿Esto qué implica? Para empezar, imaginarnos o pensarnos en un alumno consciente que evalúa, discrimina y decide. ¡Wow! ¿Tenemos esos alumnos? No hablo de las capacidades, no hablo de las potencialidades. ¿Estamos gestando esos alumnos dentro del aula? ¿Nos vinculamos con este tipo de alumnos dentro del aula? ¿O yo cuando entro al salón pienso en otro tipo de alumnos? ¿Se dan cuenta la necesidad de reflexionar sobre cómo reflexionar la instrumentación del modelo educativo me implica incluso hasta preguntarme cómo estoy mirando a los alumnos? Generar el ser y el hacer. Es decir, no solo ver al alumno como un ser pensante, sino que también siente, actúa, hace. Pero bueno, ¿de qué manera el docente, siguiente por favor, involucra este ser en el aula? ¿Es práctico? Es decir, ¿es factible? Insisto, siguiente por favor.
la formación docente tiene que apuntar hacia allá, tiene que generar la sensibilidad en nosotros para aprender a mirar al docente desde este nuevo paradigma. Mi demanda, porque ahora creo que es tal, mi demanda entonces es, vamos sensibilizando a la mirada del docente a esta nueva forma que el mismo modelo educativo lasallista ya plantea desde hace mucho tiempo. Ahora hay que actuar sobre la estructura y sobre las representaciones del docente. Habla de oportunidades reales y actuales, nuevamente de enseñarle a tomar decisiones a los alumnos. Este alumno que el modelo lasallista pretende es un alumno que necesita apoyos psicopedagógicos. Siguiente, me parece que es la última. Necesita apoyos psicopedagógicos. Entonces, y en suma, hacer seres humanos independientes implica docentes que tengan esta mirada precisamente, esta mirada humana, no solo del alumno y del propio docente, sino todo el proceso educativo. Debemos dirigir hacia allá la formación docente, la actualización docente, participando a todos los actores y preguntándonos de qué manera efectivamente pueden participar, porque educar, y con eso cierro, educar no solo es dar clase frente al grupo, el proceso empieza, aquí lo planteo, empieza mucho antes de entrar al salón y termina mucho después. La instrumentación entonces del modelo me ha llevado a estas reflexiones. Pues por mi parte solo agradecer lo que cotidianamente me he planteado y que también difícilmente he construido algunas respuestas y que sin embargo considero que el modelo lasallista puede representar y puede constituir un muy buen marco de referencia. Solo es plantearnos, preguntarnos cómo instrumentarlo. Muchas gracias.